Ayer, en la sede del Congreso Nacional, aquí en Santiago, se presentó el libro Sin Sombrero, selección de discursos en el hemiciclo del diputado Pepe Out, diputado hoy día independiente y de tradición en uno de los partidos que yo creo que fue fundador, el Partido por la Democracia. Sin Sombrero es un libro voluminoso, debe tener alrededor de 400 páginas, y queremos hablar sobre el ejercicio de la función parlamentaria, de lo que significa ser diputado, de cuán estimulante y cuán frustrante puede ser esta actividad. Bienvenido al programa, Pepe Out, me acompaña Patricio Fernández. Hola Héctor, hola Patricio, ¿cómo están? Tú eres diputado desde el año 2010, entiendo, y por lo tanto llevas ya Este es mi tercero. Vas en tu tercera legislatura. Y definitivo. Y se podría decir... ¿Es definitivo que te quedas para siempre? No, al revés. Pepe, ¿se podría decir que cada legislatura tiene una impronta, tiene un sabor distinto, o aquí manda más bien la continuidad, manda de algún modo la inercia del trabajo parlamentario en una cámara como la Cámara de Diputados, la cámara más política, llamémoslo así? No, fíjate, es muy distinto ser diputado oficialista que ser diputado opositor. Yo fui elegido a fines del 2009 junto con Sebastián Piñera, primer gobierno electo de derecha desde Alessandri, lo que implicaba un desafío distinto, un reacomodo, un reaprendizaje de muchos que ya venían gobernando 20 años, y luego el gobierno de Bachelet. Yo fui reelecto con Bachelet, que tenía probablemente el programa más transformador desde 50 años, y por lo tanto es una manera distinta de ejercer. Es mucho más cómodo, por supuesto, estar en la oposición que estar respaldando a un gobierno, pero también es mucho más frustrante, porque lo que tú consigues cuando estás en gobierno va mucho más en línea con lo que tú piensas que cuando estás en oposición, que solo consigues pequeñas cosas. Oye, te tocó a ti prácticamente, te tocó como un cambio de cámara en tus periodos, ¿no? Porque como que hubo una renovación muy fuerte entre estos años, ¿no? Cierto, pero la renovación mayor, y por eso yo seguí un tercer periodo, ocurre con el fin del binominal. Más de 90 de los 155 parlamentarios no estaba en el periodo pasado. Es cierto que hay una decena que son retornados, pero entró una generación nueva. Entró una generación nueva y además se rompió el binominal desde el punto de vista electoral y político. ¿Y qué significó este cambio? ¿Cómo tú viste un nuevo tono, nuevos temas? ¿Aquí mutó la cosa? Mutó, fíjate, mutó en el sentido de que el foso que separaba los dos grandes bloques, que hacía que cuando tú sabes estamos sentados de derecha a izquierda, cuando tú cruzabas, y yo lo hago con mucha frecuencia, a conversar con alguien del otro extremo, Patricio Melero o Jaime Belolio, en fin, yo sentía la mirada en la nuca de los míos. Hoy día las conversaciones fluyen y son múltiples vectores que unen conversaciones distintas, porque ya no son solo es más compleja la cosa. Bloques, es mucho más complejo, es mucho más diverso, es mucho más rico a mi juicio. Además, este Parlamento, contra todo lo que dicen mucho, es más educado, tiene más años de escolaridad, yo te diría que tiene más protagonismo discursivo, tiene más diversidad, hay más autores citados en la conversación, hay menos diputados de clientela, que yo digo, y más diputados con vocación de liderazgo regional o nacional. Oye, de alguna manera respondiste la pregunta que yo te quería hacer, pero igual te la quiero hacer. ¿Tú crees que sea un mito urbano eso que circula en las conversaciones normalmente, en orden a que nuestro Parlamento en otro tiempo, y sobre todo cuando habla en otro tiempo se refiere básicamente antes del 73, en otro tiempo era un Parlamento de peso intelectual
muy distinto al peso que tiene hoy día? Yo creo que es un mito urbano y rural, porque... Es que yo sospecho que es así también. Sí, yo no sé si tú leíste los libros de Eugenio Liramasi, sí, y las caracterizaciones de diputados y senadores. Por ejemplo, se dice que hoy día hay poca concurrencia en la sala, cuando están los debates. Es cierto que cuando hay debate la gente está en comisiones o está en sus oficinas, en fin, salvo los debates mayores que tienen más atención. Pero yo he conversado con ex parlamentarios y me dicen, en el parlamento anterior, como además estaba en Santiago, era muy difícil que estuvieran en la sala porque estaban haciendo lo que hacen los parlamentarios, que es gestión con el Ejecutivo. Y imagínate en Santiago, es decir, cualquier reunión a cualquier hora. Imagínate, tú estás presidiendo una comisión, yo soy de Hacienda, y te dicen, oye, el alcalde te llama y te dicen, oye, vamos a entregar 273 casas en una horita más, ¿por qué no te venís a dar una vueltecita? Y como nosotros vivimos una paradoja, en el sentido de que la misión que tenemos, que es esa que está en ese libro, que es intervenir en el debate político legislativo, no es aquella por la que nos eligen ni nos reeligen. Nos eligen y nos reeligen por la presencia y la cercanía del territorio, las redes que logramos constituir, claro. En concreto muchas veces la cantidad de funerales, clubes de adultos mayores y demás iniciativas que tú visitaste. Y esa es la razón por la que yo hago este libro, y esa es la razón por la que yo previamente a este libro, año a año, hice un DVD con una selección de mis intervenciones en la Cámara para que mis electores supieran lo que yo hacía, si acaso los identificaba o no en los debates relevantes. Nosotros hemos tenido debates, pero de relevancia mayor, incluso que han sido conversados en los desayunos y almuerzos de las casas, como el aborto, la ley de identidad de género, el propio fin del binominal. ¿Y tú crees que respecto de esos temas, sobre todo respecto de esos temas, el nivel de la Cámara de Diputados es buena? Mira, como en todas las corporaciones, éramos 120, te voy a hablar de esos 120, tú tienes una franja con la que el debate se da de verdad. Luego tienes otra franja grande de repetidores, es decir, de gente que explica lo que dice la ley que va a votar. Y luego tienes una franja silenciosa, que cree que el rol parlamentario está en otra parte. Pero tienes también una franja bien rupestre que dice puras leceras, ¿no? Efectivamente tienes una... pero es que no está esa fracción. Tienes una franja que... Barra brava. Tienes una barra brava que no reflexiona, que repite consignas, que si tú quieres... Pero, de todas maneras, cuando uno... Estaba hablando con una investigadora que estaba siguiendo un tema en particular, una ley en salud, y me decía, mira, claro, si uno desbroza, si uno limpia la hojarasca, hay un debate de verdad. Y eso es lo que yo quiero reflejar ahí, porque no son solo mis discursos. Yo en mis discursos aludo a mucha gente, y reflejo de alguna manera el debate parlamentario, aunque por supuesto lo que está ahí es mi punto de vista, pero es siempre en debate con mis colegas, que algunos de los cuales son punching ball permanentes. ¿Y tú distingues en este periodo, que es 2010-2018, una lista de temas que fueron los temas de debate cruciales en las cámaras que te ha tocado vivir? Sí, claro. O sea, ¿cuáles son los grandes hitos de yo creo que una cosa grande son las reformas políticas que francamente... desde el punto de vista de la relación del dinero con la política, la regulación de las campañas electorales, la ley de partidos políticos que les establece una accountability, el cambio del sistema electoral, la ley de cuota, el cambio del sistema de inscripción, el derecho a voto de los chilenos en el exterior. Desde 2014 para adelante, ¿no? Eso es, mira, se había incubado a fines del periodo pasado, pero se ve catalizado por la crisis abierta por SQM y primero Penta. La crisis de la política permitió que pasaran reformas que eran impensadas, que tenían mucha oposición, veníamos planteándolo desde hace rato, pero que pasaron gracias a que hubo una crisis. Y ese es un capítulo grande. El otro capítulo grande es el de lo que yo llamo las disyuntivas
sociales, tipo aborto, ley de identidad de género, acuerdo de unión civil, y eso, si tú ves, cruza los dos gobiernos. ¿Ah? El acuerdo de unión civil fue planteado por el presidente Piñera y finalmente aprobado al inicio del gobierno de Bachelet, pero son si tú quieres, batallas que no solo se pudieran adscribir a un gobierno en particular, para no hablar del tema de educación, que fue muy debatido con Lavín, que de hecho planteó retóricamente una reforma, no era propiamente una reforma, pero sí algunas modificaciones relevantes, y que luego se transforma en una reforma. ¿Ah? Oye, tú, Pepe, estos discursos tú te sientas a escribirlos como un escritor se sienta a escribir una columna o un cuento, o cómo es? Es muy variado, tú tienes ahí, porque sabes que hay un dato importante, al principio es una camisa de fuerza, y luego tú le agradeces el hecho de que te fijen minutos, porque tú tienes en el debate o 3 minutos, o 5 minutos, o máximo 10 minutos, dependiendo del debate, de lo que hayan definido los comités, salvo en un par de discursos que son homenajes, donde uno se sale del tiempo porque además habla desde el púlpito, no desde tu asiento. Al principio era una camisa de fuerza eso, siempre yo terminaba atragantado, pero luego te fuerzas a ir al punto. Entonces, yo te diría que como norma, yo anoto puntos en una tarjeta y luego despliego cada punto en el lenguaje. Porque o sea, estas son transcripciones Son transcripciones, okay. Y está recuperada la oralidad. Es decir, son textos en que hay oralidad, hay risas, hay gente que te interrumpe. ¿Ah? En fin, hay tribuna. Lo único que por pudor saqué fueron los aplausos y también las pifias, naturalmente, en los debates importantes, porque hay debates en que está llena la tribuna y claro, sería un poquito exagerado poner paréntesis aplausos. Pero si hay interrupciones, un diputado que grita algo, uno que se obliga a contestar, pero en general no son discursos escritos. Yo te diría que ahí hay una diferencia también respecto Claro, yo creo que antes primaba mucho el discurso escrito. Sí. Y aquí mismo, en este Parlamento, hay una diferencia radical entre quienes escriben, primero porque muchos no son ellos los que escriben, y es muy distinto y muy notorio cuando alguien lee algo que le escribió otro, y quienes hablamos sobre la base de textos propios, de punteos propios, y yo te diría que ahí se produce una diferenciación muy, muy importante. ¿Sigue existiendo la oratoria? ¿Podríamos decir que todavía hay un cierto arte en eso? ¿Hay énfasis? ¿O eso desapareció? A ver, Pepe, tírate unos 5 nombres de personas que sean elocuentes a tu juicio. Mira, trata de que no solo sean de tu bancada. Melero, a quien yo entre serio y broma lo llamo líder de la oposición, entonces ahora líder del oficialismo, se toma bien en serio su rol, tiene un discurso coherente con su pensamiento. Belolio, que es un muy buen orador y siempre buscando la contradicción, el quiñazo con los otros, Frente Amplio particularmente y PC. En la democracia cristiana probablemente Walker, el jefe de la bancada. Sí, Matías Walker. Matías. Después hay socialistas. Marcelo Díaz tiene un discurso... Tiene garra y tiene coherencia. Hay varios. En el Frente Amplio, Gabriel. Te diría yo que un muy buen orador, Garín. Con muy buena formación jurídica. Hay gente que uno... Hay justos. Alejandra Sepúlveda, una tremenda oradora, la diputada independiente de la región de O'Higgins, que fue presidenta de la Cámara. Ella tiene ¿Esa oficio. era del PRI? Sí, PRI? Que fue del PRI, ahora es del Partido Regionalista. O sea, cordura y buena oratoria no tienen por qué ir juntos. No, por supuesto. Pero referido a tu pregunta, es decir, persisten la teatralidad, los énfasis, yo te diría que sí. Y sobre todo en los debates cuando hay tribuna.
Cuando las tribunas están llenas, se produce el espectáculo. Oye, es decepcionante para ti, me imagino, que la Cámara de Diputados no tenga muy buena imagen y que no ranquee bien entre las instituciones de mayor credibilidad del país. Es impresionante cómo siguen produciéndose en esa instancia, no sé si irregularidades, pero cosas raras como esta asignación por desgaste de vehículo, digamos, de la cual se ha hecho tanto caudal, y es impresionante, digamos, que la propia corporación no se haya hecho cargo de estos temas que son estupideces, pero que afectan mucho el prestigio. Tiene el síndrome del internado. Yo fui alumno del Barros Arana y te puedo decir, el síndrome del grupo encerrado que interactúa durante varios días y que se genera una especie de fortaleza sitiada y que tiende a defenderse. Porque es bien paradojal, Héctor. Si tú comparas el Parlamento del 90 hasta el 2000, las prerrogativas que ellos tenían, en un momento en que tenía alto prestigio, las prerrogativas, los abusos, diría yo, derechamente, de ese periodo, respecto de las restricciones de este periodo, porque a partir del 2012 hay un consejo externo al Parlamento, claro, que es el que nos manda y que decide qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuántos recursos van a esto y cuántos recursos van a esta otra cosa, qué viáticos se pueden cobrar, qué viáticos no. Exactamente. Y hoy día somos más golpeados que nunca. Bueno, pero han aparecido unos gráficos que muestran que los parlamentarios chilenos ganan una fortuna en comparación con los de todo el mundo. Claro, ahora son gráficos que son eso es cierto, relativamente ciertos. Que están muy bien pagados. Yo considero, de hecho yo propuse a fines del gobierno pasado que aprovecháramos la reforma para bajarnos toda la categoría de autoridades, porque para mí el tema del equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo sigue siendo un tema. No quisiera que se valorara distinto a alguien elegido por el pueblo y a alguien designado por el presidente de la República. Y claro, eso es lo que está en la Constitución. Pero yo creo que producto de reajustes parejos, es decir, del mismo porcentaje de reajuste, en los últimos 20 años, la distancia entre el salario más bajo de la función pública y el salario más alto ha ido creciendo considerablemente, porque si tú le aplicas, suponte, un 10% a 500 lucas, crece en 50 lucas. Y si le aplicas un 10% a 5 millones, crece en 500 lucas. Por lo tanto, la distancia en solo un año creció en 450 lucas. Proyéctalo a 20 años. Las veces que cabía un salario mínimo dentro del salario del parlamentario o del ministro, era la mitad de veces de lo que cabe hoy día, producto exclusivamente de reajustes iguales. Yo creo que con ocasión de esa reforma y de ese acuerdo político entre Longueira y Insulza, yo creo que el Parlamento se subió por el chorro. No, en Chile no teníamos esa tradición, digamos. Efectivamente. No teníamos esa tradición de un poder legislativo tan sobrepagado como el que tenemos en este momento. Y ahí nació eso. Y en Chile siempre el presidente de la República ganaba más, por favor, que cualquier diputado. Hoy día gana lo mismo. Y me parece. Gana lo mismo, ¿eh? No, ¿sí? gana más que los ministros. Nosotros tenemos la misma equivalencia con los ministros. Ahora, pero hoy día 52 lucas más. Hay un gerente de empresa pública que gana 2 veces o 3 veces lo que gana el presidente de la República. Sí, pues. Y eso que en algún momento se le puso límite a los sueldos de los funcionarios públicos en las empresas públicas, ¿no? Porque creo, ¿cuánto fue para los escándalos eso de NAP? No, pero eso era para las indemnizaciones, no para los no salarios. para los sueldos. Los salarios son de mercado. Son medias verdades, oye. Son siempre Claro, yo tenía la impresión que el de TVN también en un cierto momento, pero en realidad en el último tiempo demuestra que no era así. No era así. Que no. Claro. Oye, tú dices que este es tu mandato final. Sí. Y lo dices ¿por qué? Porque, a ver, quiero preguntarte sobre si hay alguna brecha, digamos, entre las expectativas que tenías cuando quisiste postular al Parlamento y lo que un diputado buenamente puede hacer. No, fíjate, yo No eres un damnificado en eso. No. Yo en general
soy agradecido de la vida. Ya. Y donde me pongas, lo hago con todo, digamos, con pasión, con voluntad, con compromiso. Me pones en cualquier función. ¿Ah? Y yo lo pasé bien. Y lo sigo pasando bien. No soy de los que me quejo de lo que hago. A mí me cargan los diputados que viven quejándose y van permanentemente a la reelección, claro, una y otra vez. Es una pose al final. No, yo estoy satisfecho. Es cierto que uno tiene que aprender a disfrutar. Primero, a disfrutar de los éxitos colectivos, porque el trabajo es colectivo. Nunca uno puede decir, esto lo hice yo. No. Muchas veces tú participaste, pusiste una cosita, al otro se le ocurrió al mismo tiempo. Es trabajo colectivo. Y luego, por supuesto, en un país presidencialista, las posibilidades que tienen los parlamentarios por sí solos son ínfimas. No tenemos, de hecho, atribuciones para hacer nada que represente siquiera un peso de gasto fiscal. Por lo tanto, imagínate qué cosas no podemos hacer, que son muchísimas. Sin embargo, yo me voy porque, o pongo fin, digamos, me voy en marzo, el 10 de marzo del 2022. Sí, queda ¿por qué razón? Todavía. Sí, por supuesto, y voy a trabajar hasta el último día. Primero porque yo creo en el límite de la reelección. Lo promoví en la Cámara, lo aprobamos por amplia mayoría, y aunque el Senado, fíjate que no ha querido tramitarlo. No quiere escuchar hablar del Nosotros tema. Podríamos acusar de notable abandono de deberes, porque ellos están obligados a tratar un proyecto. Cada proyecto que se aprueba en la Cámara debe ser tratado en el Senado y viceversa. Y ellos lo guardaron en un armario para no tener que pronunciarse. Porque si se pronuncian, aparentemente se pronunciarían en contra, y no quieren pronunciarse en contra porque parece ser impopular. Pero yo lo voy a aplicar como si fuera ley. Y segundo, porque yo creo que hay vida después del Parlamento. Y uno no debe, mira, la especialización, cuando se transforma en un exceso, te castra, es castradora. Yo lo único que ya no puedo hacer es ser el 9 de Colo-Colo, que me habría encantado cuando estaba en el INBA, pero hay muchas cosas que yo puedo hacer y que quiero hacer en los años que vienen. ¿Y cuál es esa vida después del Parlamento que te interesa a ti? A mí, en lo personal. Todo el mundo dice la academia. Sí, dice no, yo digo la empresa. Yo tenía antes una consultora de identidad y estrategias de comunicación que por supuesto voy a revivir. De hecho, yo hago eso Tú eras muy bueno, y digo que eras muy bueno porque las últimas veces no le pegaste al gato, digamos, pero eras muy bueno en análisis electoral. Es que es muy distinto y es muy castrante cuando tú tienes un rol y tienes que jugarlo. Claro. Y aunque tú creas que determinadas cosas van a suceder, tú sabes que si tú lo dices tienes un impacto y por lo tanto todo lo que digo, mientras tengo dos monturas, estás más restringido. Está restringido, está mediatizado. Tienes menos margen de Pero voy a hacer eso, me gusta, yo participo en un programa de radio y medio desde hace ya 5 años, voy a extender eso, quiero escribir. Estoy escribiendo, de hecho. Pepe, y es muy distinta la vida de un diputado cuando perteneces a un partido que cuando eres más bien Torillo el Náufrago. Sí, aunque no soy Torillo el Náufrago, estoy sentado ahí. ¿Estás sentado en el mismo? Sentado en el... No, yo estaba sentado paradojalmente en un rincón. Ya. Un rincón bien concurrido, pero rincón al fin y al cabo, y ahora estoy sentado en el medio. Tengo detrás al Frente Amplio, tengo al lado los liberales, tengo los demócratas cristianos, los radicales abajo, en fin. Entonces no te sientes Torillo el No, es Torillo el cercado. Claro. Yo te puedo decir que el cambio fundamental es que tengo más interacción con más actores desde la independencia que desde la condición. Y desde el momento que te ven como independiente, yo creo que soy menos competidor. No, y te pololean más también. También, cierto. Cierto, quisiera que eso fuera verdad. Oye, ¿hay algún... ¿te preocupan cosas nuevos temas hoy día después de esta larga historia? O sea, ¿aparecen nuevas preocupaciones políticas en el horizonte que tú ves? Bueno, sí. Temores, peligros. Yo como militante, porque soy militante de un sector político, y ustedes pueden ver ahí, son 172 textos muy breves, así, hay una visión de mundo, que es la de un hombre de centro izquierda que se forjó
en dictadura, y yo creo que eso es clave porque eso significa un compromiso radical con la democracia, con la participación, con la gradualidad de los cambios, con lo que para mí fue la principal lección. Yo soy allendista, pero tomo su principal lección. Mientras más grandes las transformaciones que tú quieras hacer en una sociedad, más amplia ha de ser el conglomerado social y político que lo respalde. Y a mí me preocupa una cierta deriva testimonial minoritarista de mi sector, que se niega a hacerse cargo de los problemas principales de la gente, y prefiere hacerse cargo de sus problemas. Dar su testimonio. Exactamente. Y yo soy partidario de una izquierda central, no de una izquierda marginal. El diputado Pepe Out en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación del diputado Pepe Out en esta edición del programa. Muchas gracias, Pepe, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Pato Fernández. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Buenas noches.